Buenos días. Es una alegría siempre celebrar la reedición de un libro. Eso da señal de que el libro merece ser traído otra vez, ¿no? A darle vida. También quiero dar saludos al editor, a Leonidas Ceballos, que está presente. Él se encarga, es un gran editor peruano, al que también le pido un fuerte aplauso porque él se encarga de las ediciones. Bien, también tenemos al ilustrador Gonzalo Fluker, quien va a dar inicio de la presentación. Adelante, Gonzalo. Yo voy a leer lo que Alberto me encargó, porque fui ilustrador del libro de la edición original de Pachacamán, y compartí con él la creación de ese libro, en el sentido que me encargó de hacer los dibujos hace ya 20 años o 30 o 40, de repente no me acuerdo. Y lo que yo quiero leerlos, porque hace un par de días o 3 días Alberto me dijo, ¿qué tal si te pones tú a presentar también este libro? Me ha dado con las justas tiempo para leer el libro, asimilar, sacar la información relevante para mí y tratar de interpretar eso en una presentación. Le pregunté a Alberto de cuánto tiempo se dispone, me dijo 15 minutos. Espero no abusar de su paciencia, y si esto es un poquito largo lo corto simplemente y me lo dice, porque yo he medido 15 minutos de lectura en estos papeles. Antes de leerlo... Ya van los 15 minutos, ¿eh? Bueno, si quiere me voy y me siento. No, hombre. Ok. Bueno, la última cosita es que en esta presentación, en esta lectura, lo que yo estoy desarrollando es las ideas que me surgen a mí, que lo que me ha transmitido este libro, que es un cuento original para niños que se convierte en un mito y en un manifiesto al final, pero desarrollado en un lenguaje de lectura para niños y que esconde ideas tan complejas y profundas, que eso es lo que yo rescato en este texto que voy a leer, mi interpretación del contenido que tiene en profundidad el libro de Pachacamán. En Pachacamán, el cronista macedonio Guamaní, la identidad apócrifa del verdadero autor, Alberto Benavides, crea inicialmente un cuento para niños que tiene luego sucesivas capas o niveles de lectura, desde la narración inicial, escrita de manera directa y con el candor propio a la iniciación de un lector incipiente, hasta los niveles más profundos que van aflorando a la superficie en la comprensión de una persona culta y avesada en la filosofía, que se mueve con soltura en la ambigüedad de las palabras, las etimologías y los significados más ocultos. Es ahí que el cuento inicial se transforma en un manifiesto sobre las verdades y dilemas más profundos de la condición humana, sobre el antagonismo entre el bien y el mal, lo atávico y lo contemporáneo, el ser y la nada, lo sagrado y lo profano, y la concepción panteísta sobre lo divino latente en la naturaleza, donde sagrado y profano se reconcilian cerrando el círculo de manera inclusiva, en contraposición con esa dualidad insuperable del cristianismo entre lo natural y lo sobrenatural en una perpetua dicotomía. A estas alturas, el manifiesto de fe de Macedonio Guamaní se torna en un mito que procede de sus más íntimas convicciones filosóficas, reveladas en el relato a su vez por interpósita persona, un avatar de la cosmogonía precolombina llamado Pachacamán, que, como su nombre lo indica, procede del término quechua Pachacamac, Pacha, la tierra, el mundo, y Camac, aquello que le insufla vida a la tierra, a la naturaleza, y la suma de la palabra man, rescatada de las historietas de superhéroes como Superman o Batman, que tienen cualidades casi divinas o sobrenaturales como las tenían los dioses antiguos del panteón griego. A su vez, Pachacamán nos remite al mito de Incarrí, el mito del dios inca que fue muerto y enterrado hace 500 años y que culminado un ciclo de muerte y decadencia, renace de su sepultura
para emerger a la vida con el nuevo mensaje de reivindicación del indio ancestral peruano, sumido en la postración de la conquista por los españoles premunidos de su tecnología letal y apabullante que suprimió la autonomía del hombre del Ande. En el manifiesto, mito y relato de Pachacamán, Macedonio Guamaní hace que su avatar incorpore el sentido de la vida perdido en la sociedad moderna de consumo, artificial y materialista, y a la vez pacata y codiciosa, apareciéndose ante sus interlocutores, que en este caso son dos niños de la ciudad de familia de la burguesía, Dro y Azorana, y sus dos amigos de los extramuros de la clase social segregada, con lo cual el autor plantea la primera de las sucesivas dicotomías que recorren su relato. Pero ahí es que Pachacamán viene a anunciar la paz de la pobreza, lo que provoca en el desprevenido lector una reacción inicial de estupefacción y desconfianza. Una vez más debemos detenernos y recapacitar a qué se refiere el autor con esta declaración tan impopular, sobre todo en nuestra sociedad ávida de consumo. Además, en pleno fragor del antagonismo electoral de las derechas y las izquierdas, tan irreconciliables como una pelea de primates en una batalla campal. Y ahí tenemos los lectores que abdicar de la lectura autocomplaciente y lineal para desentrañar esa profunda dicotomía en nuestro GPS ideológico contemporáneo. Con esta declaración de guerra por la paz de la pobreza, creo yo que Macedonio Guamaní se refiere al sine qua non de todo camino místico en la búsqueda del sentido de la vida, que señala como requisito indispensable la ruta del desapego a toda amarre terrenal para trascender al plano espiritual. Efectivamente, en todos los grandes maestros del camino a la verdad, ya sea Cristo o Buda, Lao Tse o Krishna, el ideólogo del Dharma, se plantea como requisito para llegar a la verdad morir al ego o su inherente consecuencia, el egoísmo, por el desapego a la proyección de nuestros deseos o elegir la paz de la pobreza como renunciamiento a sí mismo, del anteponer a los deseos del yo el camino del no yo para renacer en la conciencia objetiva. Además, es también importante mencionar la siguiente dicotomía: el retorno a la naturaleza predicado por Pachacamán, con la inherente austeridad en esa forma de vida. En la naturaleza se vive en forma rústica, desprovista de lujos y bienes suntuosos. El hombre vive rodeado de la naturaleza, que es insuperablemente bella, pero que plantea el reto constante de la sobrevivencia y donde lo superfluo es un estorbo. La vida en la naturaleza está en directa oposición con el trasplante a la urbe artificial, donde lo único natural sería un gato calato o una solitaria maceta con flores, y más aún frente al inminente salto evolutivo de la especie sapiens, en virtud de la hipertecnología, la amenaza de la supremacía de la inteligencia artificial, de la robótica y el desempleo masivo en ciernes del ser humano, de la manipulación genética administrada por quién sabe con qué intereses protervos, y la omnipotencia de la realidad virtual casi incompatible con la libertad humana. En materia de cosmogonía, Pachacamán predica una cosmovisión panteísta donde la naturaleza es divina porque es la manifestación de eso que llamamos Dios a través de la energía de su pensamiento que se plasma en la materia, en las partículas subatómicas, desde los momentos iniciales en el llamado Big Bang, que fueron configurando todo lo que existe. En otras palabras, así como de la imaginación creadora de un artista se configura un cuadro, de la imaginación creadora infinita se configura el universo tangible. Es en realidad lo más sensato relacionarnos con esa inteligencia y voluntad infinita que llamamos Dios, Brahma, Alá o Huiracocha,
a través de la naturaleza interconectada en todas sus manifestaciones, porque se nos aparece ahí una súbita revelación. Dios no es un misterio sobrenatural abstracto e inconcebible, sino que lo vemos todos los días en su cuerpo físico, que es el universo que nos rodea, algo que es tan obvio y rutinario que lo miramos sin verlo, impelidos por la costumbre, tanto que si le preguntamos, la gente opina que Dios es invisible y que nadie lo ha visto nunca. Lo vemos todos los días, tanto como vemos a las demás personas, y podemos decir a sí mismo que podemos ver su mente por todo lo que emana de ella, así como vemos la mente de las demás personas por sus obras y sus acciones. Porque tal como se dice en la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Y es quizá por eso que Pachacamán en el relato se presenta como un mendigo, apelando a la mirada desprejuiciada de los niños en su camino, y los demás no ven la divinidad en el hombre, absortos en su incredulidad consubstancial. Ahora que claro, si queremos ver a la naturaleza en su increíble belleza, debemos despertar de nuestra habitual modorra espiritual, y para eso utilizaban en todas las culturas tradicionales la infusión de las plantas psicotrópicas sagradas. El panteísmo ha sido la forma ancestral de relacionarse el hombre con el mundo que lo rodea, desde sus orígenes hasta la aparición del razonamiento especulativo hace ya más de 10.000 años, y la creencia de lo sagrado en la naturaleza se manifestó en el Perú por la reverencia a los sapos, que son constituidos por prácticamente todas las entidades que gravitan en la vida del hombre, empezando por el sol y los astros, las montañas y sus nevados tutelares, la tierra y todo lo que de ella brota, el agua, el fuego, el aire, el maíz y la coca, y el tubérculo, el zorro, la boa, el imponente otorongo y el colibrí incandescente. En resumidas cuentas, todos los atributos que le atribuimos a Dios están en la naturaleza. Es infinitamente inteligente en la complejidad de su evolución, es infinitamente poderosa desde su estallido inicial en el denominado Big Bang, está interconectada hasta la última partícula y asciende por los peldaños de la evolución al pensamiento y la conciencia a través de la mente humana. Es alucinante que algo de dimensiones prácticamente infinitas, como lo es el universo, quepa en un dedal, como es la diminuta cabeza humana. Pero efectivamente el hombre ya ha podido en la física moderna abarcar el conocimiento del universo entero y las leyes que lo rigen, y lo pueden captar a través de los poderosos telescopios hasta los confines más remotos. La conciencia humana es el espejo de todo lo que existe, y esta es en síntesis la enseñanza de Pachacamán a su cuarteto de interlocutores, esos niños asombrados de la dimensión que les abre Pachacamán, conectándolos con el alma de las cosas, que son todas un reflejo de ellos mismos. Y para terminar, quiero mencionar que cuando me convocó Alberto para ilustrar Pachacamán con mi interpretación en los dibujos, indagué al inicio diversos estilos hasta que condensé los diseños a partir de mis experiencias psicotrópicas que me abrieron, por así decirlo, las puertas de la percepción. Aunque confieso como Neruda que he vivido y confieso que he probado en su momento una variedad de psicotrópicos a mi alcance, eso sí, con mucho respeto y cautela y hasta con moderación, y confieso también que fue con el ácido lisérgico que se detonaron mis visiones más memorables, en que la conciencia y los sentidos se amplifican exponencialmente para hacerse patente la infinita belleza que emana de todo lo que existe y que nos traspasa en la verificación de que nuestra conciencia es el punto de convergencia de una corriente universal, así como la luz en el foco ocurre donde el cátodo y el ánodo establecen contacto, y la luz que se prende no es el foco, es la luz universal que se manifiesta donde hay un foco,
Y termino citando unas palabras de Pachacamán al despedirse de sus jóvenes interlocutores. En verdad, recuerden mis chuchis, solo el hombre concentra toda la variedad del mundo. El hombre es el mundo en pequeño, por eso él puede cuidarlo todo, pero también puede tristemente destruirlo en su insensatez. Dicho esto, Pachacamán se despidió de sus amigos. Debo anunciarles que regreso a las montañas, pero quedo en ustedes como un misterio. Cuiden en sus corazones la fuente del amor, porque de él depende el Pachacuti que yo he venido a anunciarles. Cuando lo llamaron nuevamente, Pachacamán ya no estaba. Bueno, ahí termino. Eres un genio, Gonzalo. Como pueden constatar ustedes, mi amigo Gonzalo no es solo un gran dibujante, sino que es un metafísico de polendas, ¿no? Yo le agradezco mucho esta presentación y quizás si la hubiera tenido antes, la hubiéramos podido poner al comienzo del libro, de prólogo, de algo así, ¿no? Porque creo que hubiera valido la pena, ¿no? Bueno, este libro que debo a mi amigo y editor Leonidas Ceballos, bueno, en esta segunda edición, ¿no? Pero esta segunda edición es la mejor que ha habido, ¿no? La primera tenía muchos defectos como edición y esta, en cambio, me parece que es realmente lindísima, ¿no? Esto se escribió hace como 40 años. Cuando mis hijos iban al colegio, y yo recuerdo que cada vez que los iba a recoger, les llevaba, no cada vez, pero en fin, les llevaba un capítulo del Pachacamán, que se los leía para ver qué les parecía a ellos, ¿no? Porque se suponía que era un libro para niños. Yo en realidad no creo en libros para niños, ¿no? La literatura infantil me parece afectada, ¿no? Por lo menos, ¿no? Yo creo que la literatura, la gran literatura, es también para los niños, ¿no? Claro, no podemos permitirles, pues, que no podemos pedirles que lean una novela de Dostoyevsky porque es demasiado larga, pero los cuentos, un buen cuento es un buen cuento para un niño como lo es para un adulto, ¿no? Lo que ocurre es que los adultos suponen que los niños son tontos. Entonces, creen que hay que hablarles afectadamente, ¿no? Cuchi, ¿no? Bueno, yo no creo eso, y yo le leía a mis hijos los capítulos del Pachacamán y muchos de ellos, ellos siempre me criticaban, ¿no? Dicen, no, ese no vale, no, ese capítulo te ha salido de feciero, ¿no? Entonces, y así, hasta que quedaron estos 12 capitulitos, que son 12 cuentos, cada uno de ellos es un cuento, y por supuesto que hay mala intención, ¿no? Hay intención de decir algo que es profundamente contrario al mundo moderno, ¿no? Divina es la tierra y el sol y la luna, divina es la luz que calienta y hace germinar y florecer, divino es el mar, la mamacocha, pecera de Dios, divina es la tierra, la Pachamama, la siempre floreciente, divino el árbol y su sombra, divina el agua que corre fecundando la tierra, divino es el hombre y la mujer por su libertad, divina la palabra, semilla de creación. Así habló Pachacamán. Y bueno, ese es un personaje, pues, que sale
comienza saliendo de una tumba, ¿no? Sale de una tumba que podemos imaginar como una tumba Paracas, ¿no? Como las que encontró Tello, ¿no? Que eran como una botella, ¿no? Y sale de ahí, es un resucitado, ¿no? Y bueno, ahí comienza esto que es bueno, es un cuentito, pues, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Sarnoso, dirían a su paso, solo algunos detalles, algunos retazos deshilachados señalaban al príncipe de los príncipes, el Apuruna que regresaba. Como ven, soy muy pretencioso, ¿no? El príncipe de los príncipes, ¿no? Y no estoy hablando de Gonzalo, ¿eh? Apu, señor de las 4 partes del mundo, iban diciendo las aves y los árboles, los animales de tierra y los peces, y hasta las mudas cosas que lo reconocían. Pero él no era visible al actual estado de los hombres, era un pordiosero, por las trazas un mendigo. A él, el Apuruna Pachacamán, le gustaba esconderse de la vulgaridad de los hombres. Sarnoso, pordiosero, diciendo, pasaban de largo sin respirar. Bueno, y se encuentra pues con unos niños. Toño Cisneros me decía, me dijo alguna vez, yo aprecio tus poemas, pero ese cuentito del dios prehispánico con los niños burgueses es un adefesio. Bueno, Toño Cisneros era capaz de decir casi cualquier cosa, ¿no? Pero eso me marcó, ¿no? Porque yo dije, de repente tiene razón. ¿Qué me meto yo a escribir cuentos, ¿no? O sea, ¿por qué, no? Pero Dro fue el primer niño que descubrió a Pachacamán y se dio cuenta de quién era. Dro vivía en Miraflores. En verdad se llamaba Alejandro, pero todos le decían Dro. Desde que lo conoció, le fue simpático a Pachacamán y Dro llegó muy pronto a admirarlo. Él fue el primer amigo que encontró Pachacamán en Lima, era su chocherita, ¿no? Y después encuentra Pachacamán, Dro encuentra a Wilme mientras limpian vidrios de los carros, parabrisas de los carros. Encuentra a este otro niño que era un niño pobre, pues lo que limpiaba lunas, así como los venezolanos ahora, ¿no? un niño que limpiaba carros y se hacen amigos, y también se hace amigo de Pachacamán, y luego, en fin, Azorana, Dro es mi hijo Alejandro, que no está acá porque ya no me quiere, y Azorana es mi hija Ana Rosa, ¿no? Azorana al revés, ¿no? Son 2 de mis 5 hijos. Hay otro libro que se llama Los cuentos del camino del bosque, en que los personajes son Anilatac, que es Catalina, y Leafá, que es Rafael, ¿no? Ese es otro cuentito que tengo. Bueno, no sé, a mí me brota, y digo sinceramente, ¿no? Me brota, tengo algo con los niños, ¿no? No es que me sienta yo Jesús, pero me atraen mucho los niños, y la verdad es que he llegado a creer que hay muchos niños que se me pegan, ¿no? Que me tienen, por algo será, no sé, ¿no? Y eso me encanta, ¿no? Bueno, eso es, ¿no? Y el Pachacamán, pues, aquí lo tienen, es una belleza, ¿no? Y les agradezco mucho que hayan venido.
y espero que compren el libro. Y si no tienen para comprarlo, yo se los regalo. Gracias, gracias. No, si quieren preguntar. ¿Hacer alguna pregunta? ¿Realizar alguna pregunta? A ver. Me encantaría conocer el proceso creativo de la ilustración. Bueno, el proceso creativo de la ilustración abarca tantos estilos en dibujo como estilos en pintura hay, ¿no? Cada uno puede interpretar esto a partir de... En mi caso personal, yo que suelo pintar abstracto o figurativo, una fusión de ambas, y he explorado en el dibujo muchos caminos, lo que busqué fue tratar de transmitir esta revelación que a uno le comunica la naturaleza cuando está en un estado no solamente alterado de conciencia, sino expandido de la sensibilidad, porque estas drogas psicotrópicas producen un acercamiento al mundo de la energía espiritual, que es la que se plasma en todo el mundo material que vemos, ¿no? Entonces, yo al acercarme a este libro de Pachacamán, que recomienda también el consumo de huachuma y de ayahuasca y todo, porque es parte del discurso de Pachacamán, y que era la forma tradicional de comunicar, de conectarse con lo místico de todos los pueblos de la antigüedad, ¿no? Sobre todo los pueblos agrícolas, los pueblos que vivían en la naturaleza, se comunican a través de la iluminación producida por estas drogas, y esas experiencias traté de descifrarlas en el estilo del libro de Pachacamán, que es figurativo, alude a todas estas entidades de la naturaleza, pero que juega un poco psicodélicamente entre el continente y el contenido, los contrastes del blanco y el negro, extrayendo la imagen de la forma de un personaje a partir de lo que lo rodea y jugando, como es, por ejemplo, el famoso Escher, ¿no? Este libro de Escher, en que él juega, el pez sale del lava y hay una transmutación interconectada de todas las figuras, que es lo que ocurre en la realidad de la naturaleza. Gracias. Yo quisiera decir que conozco a Gonzalo desde el colegio y sé que Gonzalo ha tenido por naturaleza una capacidad para el dibujo y para la pintura absolutamente excepcional, ¿no? Y bueno, eso me parece importantísimo porque los dibujos son realmente maravillosos. No van a ver nada, pues, pero es decir, cuando compren el libro los van a ver. ¿No? Miren la sencillez maravillosa de estos dibujos. Bueno, y por algo le pedí a Gonzalo, que en ese entonces se reía de mí, decía la paz de la pobreza con $5.000 mensuales. Y se queda corto. Bueno, permíteme hacer una pequeña acotación sobre la paz de la pobreza que le he mencionado acá en el texto, ¿no? Y es que en la ciudad el factor económico es tan gravitante que hasta respirar cuesta, y es un verdadero tormento no cumplir con el presupuesto básico, un suplicio que vive el 80% del Perú. Entonces, el mensaje de la paz de la pobreza hay que interpretarlo en relación a su contexto, ¿no? Que es la naturaleza, y por eso empiezo yo con un respingo de, no te diría de indignación, pero de digamos, disconformidad, ¿no? A mí que me traen la paz de la riqueza. No en exceso, porque no quiero caer tampoco en voluptuosidades exageradas, pero digamos la tranquilidad. En la naturaleza así, y sobre todo en el camino místico que han preconizado todos los grandes místicos de la historia, ha sido a través del desapego absoluto
Sin pecar de excesos tampoco, ¿no? Porque yo creo que en la moderación, está, en la austeridad de vida, está lo centrado y lo correcto. Pero en la civilización todo cuesta, todo tiene un precio exorbitante además. Yo quisiera decirle una cosita más. Gonzalo habla varias veces de los psicotrópicos y no soy yo quien va a negar la importancia de esas experiencias, pero yo creo que en el caso de Gonzalo, es decir, cuánta gente hay que están todo el tiempo borrachos o lo que fuere, y son incapaces de crear algo como lo que crea Gonzalo. O sea que no es solo los psicotrópicos, solo es tu talento, ¿no? Ni todos los psicotrópicos ni todos los psicotropicados. O sea, hay que hacerlo obviamente con moderación, con ritual, porque estas drogas tradicionales siempre se han tomado como un camino a la iluminación, a través de todo un ritual y una preparación, ¿no? Obviamente no es el consumo gratuito. Yo creo que también ha sabido en estos relatos recoger esta idea andina de Tonapa, Dios ese que aparentemente un viejito, mendigo, del cual se burlan todos. Ese es un aspecto muy importante y se puede ver hasta en ciertas páginas del manuscrito de Huarochirí, de Vallejo, que Arguedas tradujo como Dios y el hombre de Huarochirí. Entonces, tú has recogido un elemento del imaginario andino que es notable. Dice Vallejo porque Vallejo también tiene un poema donde tú recoges, que uno no le hace caso. Te felicito porque tus lecturas también arguedianas, tus lecturas sí, mis lecturas de los cronistas, ¿no? Que es muy importante y que yo debo principalmente a mi amigo Martín Horta, que fue quien me llevó a leer a los cronistas, ¿no? Porque yo había estudiado filosofía, griegos, alemanes, franceses, qué sé yo, pero de pronto Martín me mostró una beta para hablar como hablaría mi padre, que era los cronistas antiguos del Perú, ¿no? Los cronistas del Inca Garcilaso, Cieza de León, Betanzos, y entonces me metí a eso y de algún modo eso es parte de lo que inspira este librito, ¿no? Estos 12 cuentitos que espero que lean. Gracias.